Y estoy aquí para contarles la experiencia de los centros del movimiento Fe y Alegría en Uruguay, ¿sí? Que hablamos de 15 centros actualmente, de los cuales 8 en realidad están inmersos en este proceso de evaluación y mejora. Les cuento muy brevemente qué es Fe y Alegría, para quienes no han escuchado. Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación popular integral y promoción social que busca, se dirige a la población excluida para construir un proyecto de transformación social basado en los valores cristianos de justicia, participación y solidaridad. De hecho, hoy nos acompañan varios de los centros y después también, eventualmente, pueden hacerle alguna consulta a cada uno de ellos. El movimiento fue impulsado por la Compañía de Jesús, por los jesuitas, allá por el año 55, hace muchos años de esto, y fue... No sé qué estoy haciendo mal. No, está bien, está bien. ¿Sí? Está. Fundado en Venezuela, actualmente tiene presencia en 17 países de América Latina, también en el Chad y en España, o sea que presencia en 3 continentes, pero bueno, claramente en Latinoamérica hay mucha más predominio, digamos, de centros de fe y alegría. En total se atienden de forma directa más de 1,5 millones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes que se encuentran en esta situación, ¿verdad? Digamos, la vocación de fe y alegría es hacia la población en contextos de vulnerabilidad social. En Uruguay la historia, es mucho más reciente. Recién hace poquitos años, 3 años, comenzó a trabajar Fe y Alegría en estrecha alianza con la Universidad Católica. Actualmente, les decía en un inicio, cuentan con una red de 15 centros de distintas características, ya les voy a contar de eso, y una oficina nacional. Se atiende a en el caso de Uruguay, 2.400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en distintos departamentos, en Canelones, Cerro Largo, Montevideo y Maldonado. Y estamos acá convocados para hablar de este tema, ¿no? Contar un poco, compartir, escuchar las experiencias que venimos teniendo distintas instituciones, y en este caso una institución que integra varios centros sobre la calidad. Y partimos de cuando en Fe y Alegría estábamos arrancando, digamos, en Uruguay toda esta implementación que en realidad tiene mucha historia, uno dice, a ver, ¿qué papel tiene la calidad en todo esto? Y la verdad es que tiene un papel central. Desde el inicio, cuando Fe y Alegría plantea que tiene esta vocación por los excluidos y que y se propone programas y proyectos para mejorar la calidad de vida entonces necesariamente tenemos que incluir la calidad en nuestra gestión y en las propuestas que estamos trabajando desde los propios centros educativos. Esto, digamos, como se plantea en esta cita, donde participaron todos los centros de Fe y Alegría, prácticamente la calidad es una exigencia que tenemos que hacernos día a día, ¿no? También entendida como que es un derecho de todos, no porque trabajemos con las poblaciones más excluidas vamos a ser más flexibles en nuestras metas. Es decir, me ponen cara de... pasa, ¿no? A veces, nos excusamos en que familias complicadas, pobres gurises, y fíjense que tenemos a los maestros todo el día corriendo y bla, bla, y tendemos a bajar las metas, y en realidad lo que nos proponemos es lo contrario. Que no es fácil. Pero volviendo a Uruguay, en Uruguay, ¿qué papel tiene la calidad educativa? ¿Cómo nos lo planteamos? Fíjense que para Fe y Alegría es un papel trascendental, al punto que 2 de sus 3 objetivos estratégicos para los siguientes años los ocupa el tema de la calidad. En primer lugar, impulsar una educación de calidad, ¿sí? Que contribuya a la mejora continua de las prácticas educativas para todos los centros que tenemos en Fe y Alegría, sea de educación formal como no formal, y después también promover el desarrollo de quienes lo llevan adelante, ¿no? Los educadores, los docentes. Entonces, el tercer objetivo ya tiene que ver con la sustentabilidad de la organización, pero entonces fíjense cómo este tema es absolutamente clave para Fe y Alegría.
La pregunta y la gran pregunta es cómo hacemos para lograr esto, ¿no? Para trabajar y lograr la mejora continua en las prácticas educativas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que propusimos fue trabajar una metodología participativa, ¿sí? Voluntaria también, no todos los centros la aplican necesariamente, y se propuso que cada uno realizara una autoevaluación, una definición de algunas, la elaboración de algunas definiciones institucionales, que autoevaluara su gestión, en base a eso desarrollara también sus proyectos de mejora, y todo esto buscando ofrecer una excelente educación, digamos, ¿no? Integral. En Fe y Alegría nos importa mucho, por supuesto, la calidad académica, podríamos decirlo, ¿no? El aspecto curricular, pero no exclusivamente. De hecho, el peso de las comunidades, o sea, nos importa mucho el contexto del centro, lo cuidamos mucho. Y también, bueno, al centro educativo en todas sus dimensiones, ¿no? Incluyendo la curricular. En definitiva, como también en las otras experiencias lo han señalado. Los principios que hay detrás de esta metodología participativa, bueno, promueven desde el vamos, ¿no? La participación, la autonomía, el compromiso, y bueno, los principios pedagógicos tienen que ver con la centralidad del educando, la persona, promueve el desarrollo integral del niño, niña, sus familias, el contexto. Entonces, a través de esta metodología, que ahora después les cuento un poquito más, lo que buscamos es un proceso que no solamente nos permita, digamos, mejorar o identificar nuestras carencias, sino también identificar nuestras fortalezas y desde ahí pararnos para seguir actuando como centro educativo y decir, bueno, esto lo hago muy bien, bien, desde ahí me paro para otras cosas. También para identificar aquellas en las que no estoy tan fuerte, definir las áreas de mejora, para sistematizar. Ha salido mucho la importancia, ¿no?, en los aportes de otros compañeros de sistematizar, de registrar, de recoger aprendizajes, de priorizar también. Entonces, medir alcances, aportar experiencias de buenas prácticas, también compartirlas con otros centros del movimiento. Todo esto, en definitiva, bueno, buscando brindar una mejor propuesta educativa. Vuelvo a la herramienta. Es una herramienta que tiene, digamos, varios pasos. El primero, partimos de la elaboración de la propia definición de calidad. Nosotros entendemos que calidad no es lo mismo de repente para el Liceo de Jung, seguramente, que para un centro de Fe y Alegría ubicado en la periferia, bueno, en la zona suburbana del Dorado, en Canelones, por ejemplo, o de un CAIF en La Teja, etcétera, ¿no? Entonces partimos de que cada centro elabore su propia definición de calidad, así como la misión, qué soy, para qué estoy, qué me diferencia del resto y su visión. Después de eso se trabaja un proceso de autoevaluación con estándares e indicadores, o sea, me evalúo con una herramienta que otros diseñaron, que me ayuda también a ser objetivo y tenemos o no las evidencias. En función de eso podemos de forma participativa y decía de forma voluntaria trabajar proyectos de mejora, ¿sí?, con equipos de educadores. Acá la lógica es muy similar a la del resto de los equipos que han presentado. Lo que hacemos es promover que el centro, a partir de reconocer las fortalezas, pero sobre todo identificando las oportunidades de crecimiento y mejora para el futuro, se designan equipos donde los educadores se integran o no de forma voluntaria y bueno, y empiezan a trabajar las mejoras que es un proceso que lleva unos cuantos meses. Que luego, en base a todo lo que es ese trabajo, se vuelve a evaluar, ¿no? Y entonces este proceso vuelve, digamos, circula, exacto, es la famosa espiral de la calidad. En realidad, una vez que pudimos mejorar, volvemos a evaluar y detectamos nuevas oportunidades de mejora
y así vamos marchando en ese camino. ¿Quiénes participan en esto? Yo les decía, son 15 centros en Uruguay, pero participan 8 de muy diferentes perfiles. De hecho, tenemos colegios de educación inicial y primaria, ¿sí? Digamos, educación formal. Tenemos centros de atención a la infancia y la familia, centros CAIF. Tenemos centro juvenil, club de niños. Me imagino que por lo general conocen, ¿no? Digo, ¿sí? Todos está bien. Estas otras opciones son de educación no formal, dirigida a distintos tipos de población. Entonces, como observan, tenemos instituciones u organizaciones con distintos arreglos institucionales, con distintas características, algunas que son grandes, otras más pequeñas, algunas con financiamiento público, otras que no, algunas con un financiamiento que realmente es el adecuado y posibilita el funcionamiento, y otros centros en los que no es tan así, digamos, ¿no? Que el tema de los recursos es un tema, y bueno, también de Montevideo y el interior, eso ya lo vimos, e incluso, bueno, de zona rural, bueno, no rural, pero sí suburbana y urbana, que también hace una diferencia importante. Y la verdad es que constatamos que en todos estos centros la herramienta servía, ¿sí? Incluso en los centros muy chiquitos, que me acuerdo cuando en un inicio comenzábamos a trabajar, uno dice, ay, pero son en total 12 educadores, y si hacemos 3 equipos de mejora, chispas, están todos metidos en los equipos de mejora, cuando en realidad la idea es que sea voluntario y no todos sientan, no sé si me explico, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque una cosa, claro, es en el Zafa, de repente 100 y pico, en San Juan, 100 y pico de educadores, listo. En este caso hablamos de muchísimos menos. Entonces, bueno, son cosas que tuvimos que ir también aprendiendo y conviviendo con ellas. Pero lo interesante es que la herramienta realmente se adapta y no quiere decir que se flexibiliza, ¿no? Y podemos trabajarla en todo este tipo de centros. Y algo que quiero subrayar es que lo podemos trabajar en contextos pobres, ¿sí? De contextos muy vulnerables. No solo de contextos vulnerables, sino incluso en centros pobres también. ¿Me explico? Digamos, de muy escasos recursos para su gestión, donde los maestros están ganando la mitad que los maestros de escuela pública, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, ¿cuáles han sido las mejoras? Iniciamos con este proceso, les decía, de Fe y Alegría Uruguay en 2009. En realidad, en 2011, 2010 hubo un centro que empezó con los primeros antecedentes de trabajo, y el 2011 fue el año fuerte en el que los centros, estos 8, arrancaron a trabajar con la autoevaluación, definiciones institucionales, etc. Y les cuento que los proyectos de mejora en los que están embarcados son, por ejemplo, planes estratégicos de centro, ¿sí? Que nos parece muy relevante porque justamente es como aquella herramienta que nos ayuda a ordenar la casa y a priorizar para el futuro. Tengo claro qué soy, qué quiero, y a partir de eso cómo organizo el trabajo del centro. Proyectos de dirección también, bien interesante. Incluso tuvimos un caso de conformación de un equipo de dirección. Un centro que tenía un solo director pasó a, digamos, hizo algunos movimientos en el equipo de educadores y, por ejemplo, la pastoral formó parte ahora del equipo de dirección, también la administración. Entonces, trabajamos un proyecto de dirección que incluye un plan estratégico, pero es más amplio que eso. También, por ejemplo, para que se hagan una idea, el propio equipo empieza a revisar su propia misión y visión como equipo. Entonces eso está bien bueno. Después tenemos también centros que están trabajando el tema de la convivencia, que hoy ha surgido, y la verdad que me parece súper significativo en todo este marco que, bueno, estamos escuchando a diario, casi diría, ahora aflojó un poquito, pero hubo una racha, ¿no?, en las noticias donde era día a día, bueno, los conflictos que vivimos en liceos o afuera de las escuelas, etcétera. Entonces, en realidad nos parece bien interesante que los centros están trabajando desde adentro proyectos de convivencia, decir, bueno, ¿qué tipo de convivencia queremos y cómo la promovemos con la participación de las familias, los niños, etcétera? Planes anuales de actividades. También se ha trabajado el fortalecimiento en TICs. Por ejemplo, hay un centro que
trabaja con el Plan Ceibal, aunque, digamos, un centro privado, ¿no? Proyecto curricular de centro, también el tema curricular. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía, bueno, es bien importante, pero también tenemos, digamos, un enfoque multidimensional? Hay centros que trabajan mejoras más concretas, ¿no? De repente ya tienen un proyecto curricular de centro, pero quizás no tienen incluida la metodología o las formas de evaluación. Entonces están trabajando en esas mejoras concretas. Después, definición de competencias de los perfiles. Esto es interesante para todo lo que es, bueno, evaluación de desempeño y también para la selección de nuevos ingresos e incluso para las perspectivas de formación de los equipos de educadores, ¿no? Definimos, bueno, cuáles son las competencias que debería tener el buen maestro de este colegio, por ejemplo, ¿sí? Y no lo defino yo, lo definen los compañeros, en este caso todos los educadores del centro con el equipo de dirección. Bueno, a ver, ¿qué competencias debería tener un buen maestro de este colegio aquí, ahora y en este contexto? Y a partir de eso lo trabajamos. Y otra, y muy importante, que también es como inherente a los sistemas de calidad, es esto de la evaluación de la satisfacción, elaboración de encuestas de consulta a niños, incluso los chiquititos, que ahí hemos tenido un lío, ¿no? Porque tan chiquitos los de CAIF, ¿cómo hacemos? Pero sí, sin duda tiene mucho para decirnos. Lo mismo las familias y los educadores. Entonces estamos integrando la mirada de todos. ¿Qué dificultades encontramos? Yo diría de todo tipo. Me voy a concentrar un minuto en la primera, de la transferencia. De 15 centros, no todos están en condiciones de participar, ¿tá? Aunque estemos convencidos, no siempre puede implementarse algo como esto. Tiene que ser voluntario, tiene que generarse ciertas condiciones previas. Entonces, lo que hemos hecho en ese caso es generar esas condiciones necesarias previas siempre que se pueda, ¿no? Si no, bueno, esperamos un poco. Tratar de resolver lo más urgente. Y hay otro tipo de dificultades que me encantó, una diapo que pasaron, ahora no me acuerdo, que decía de los problemas y surgía de todo, ¿no? Desde las resistencias típicas hasta la falta de tiempo, etc. Eso siempre. Uno, como facilitador, por más de que se sienta bien recibido, es como que nunca cae en buen momento, ¿no? Siempre, ay, no sabes lo que nos pasó. Y sí, sin duda, el quehacer cotidiano es muy movidito, digámoslo así, para los centros. Entonces hay muchos tipos de dificultades en esta línea, ¿no? Falta de tiempo, sobrecarga, organización, a veces ineficaz del tiempo con el que cuentan. Claro, es mucho más fácil verlos desde afuera, pero bueno, no quiere decir que uno no cometa los mismos errores en el trabajo. Y también en este caso lo que intentamos es prevenir, ¿no? Al inicio, cuando empiezan a trabajar los equipos de mejora, decimos, vamos a destinar un tiempo para planificar nuestro trabajo. Designar roles, quién va a coordinar, quién va a tomar el tiempo, quién está. Les suena mucho, me dicen que sí, está bueno. Hoy decían 1 hora y media de reunión eficiente. Y es todo un hito eso, lograrlo, está bueno. Entonces, también otro factor clave es la animación y el acompañamiento. No lo digo porque yo lo haga, no soy la única, además de hecho aquí hay varios compañeros facilitadores, pero es cierto que esto es una forma, digamos, que ayuda, ¿no? que alienta. Y no solamente desde el exterior, o sea, desde lo externo, el facilitador externo, sino los animadores internos de estos procesos, el equipo de conducción, etcétera. Y una cosa bien importante, me parece que es que en Fe y Alegría importa mucho que una vez que el proyecto de mejora está realizado, digamos, se terminó, un fuerte componente es la sistematización de los procesos. Se le dedica mucho tiempo e incluso, les cuento, se invitó a 2 directoras de centros de Uruguay a compartir en un seminario internacional con presencia de todos los países de Latinoamérica, que fue en Bolivia hace poco, y presentaron sus experiencias de sistematizaciones, ¿no? Entonces, logros identificados, bueno, la herramienta sirve, ¿tá? Y en centros educativos muy diferentes entre sí, de contextos complicados, vulnerables, habilita el fortalecimiento de los centros en varios sentidos. En primer lugar, reconocer, esto dicho por centros, debería haber puesto comillas, reconocer nuestras fortalezas y debilidades, pero en base a evidencias, ¿no?
Yo diría que hoy hablaban de que muchas veces nos vemos como muy bien y somos muy optimistas. Yo también he observado que muchas veces es lo contrario, ¿no? Que se tiran muy abajo, son muy pesimistas o muy autocríticos quizás, que está bueno, pero esto de reconocer nuestras fortalezas también es bien importante. Proponernos mejoras, autonomía, ¿no? Autonomía. El centro define qué cosas va a mejorar, cuándo, cómo, y busca de repente los recursos con apoyo externo, pero es la autogestión, digamos. Sistematización de nuestra experiencia, ver qué aprendizajes tenemos, que no queden en el olvido, recogerlos para el futuro, partir de la propia definición de misión, visión y calidad, ayuda a identificarnos y presentarnos ante los demás. En primer lugar, a planificar y ordenar, sin duda, ¿sí? A tomar decisiones, y esto es bien interesante para centros de mucha trayectoria, hace muchos años en sus localidades, el poder decir que no a algo porque no está alineado con mi visión es muy significativo. No parece quizás visto así, pero es algo muy relevante que nos habilita a partir de la definición de misión, visión y calidad. Y bueno, después es un documento de referencias para el futuro, ¿no? Integramos la mirada de las familias, conocemos el nivel de satisfacción, como ya decíamos, cumplimos objetivos, perdón, y este punto del octavo me parece que me comí el séptimo, pero bueno, qué importante, ¿no? Que en centros, decíamos, de contextos complicados, con unas cuantas adversidades, podamos mejorar también nuestra autoestima. Y uno lo nota, y lo nota mucho. Hasta en comentarios tan sencillos como, ay, sí, nos convocaron para un seminario, una capacitación, pero no, eso la verdad que lo necesitan los otros, porque nosotros estábamos en la NOLA hace unos años, pero la verdad que ahora eso ya lo manejamos, ¿no? Y son comentarios que he ido escuchando, que en definitiva dejan ver esto, que es bien importante. Los centros van cambiando su cultura, ¿sí? Hacia la cultura de la mejora, de la sistematización, etcétera, etcétera, lo cual también permite avisorar una posible sustentabilidad. Y finalmente los centros y sus actores se empoderan. Como desafíos, y acá termino, 3 o 4, bueno, continuar mejorando la gestión de los centros, que eso sí, en sí mismo es todo un desafío, pero bueno, confiamos en la herramienta y en el camino que venimos transitando. La profesionalización de sus equipos, ¿sí? No solamente de dirección, sino de todos educadores, etcétera. Continuar con altas metas, no flexibilizarlas, no bajarlas, no caer en eso. Educación de calidad para todos y para todas, incluyendo los pobres. Y la sustentabilidad. Y lo bueno es que ella nos confía, nos alienta, ¿no? Nos dice que sí, que se puede. Así que bueno, nos agarramos de esas caritas y confiamos en que sí. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Fe y Alegría. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. Vamos a invitar al Liceo Tomás Gomenzoro, que va a presentar su experiencia en Promejora, con el proyecto Promejora. Van a presentar Mónica Moreira, Natalia Sena y María Laura Paz. Buenos días a todos. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes lo que es nuestra experiencia con el proyecto Promejora. Nosotros venimos representando al Liceo de Tomás Gomenzoro. Estamos en el departamento de Artigas, a 110 kilómetros de la ciudad de Artigas y a 650 más o menos de acá de Montevideo. Tomás Gomenzoro es un pueblo bastante pequeño, unos 3.000 habitantes más o menos. Tenemos un liceo solo y 3 escuelas. Nuestro liceo lleva el nombre el Liceo Salvador Porta, que fue oriundo de nuestro pueblo, que fue un médico, profesor de geografía, escritor, y fue el primer director que tuvo nuestro liceo. Contamos en este momento con la población estudiantil del liceo es de
305 alumnos este año. Tenemos un director, secretario, una auxiliar administrativa y 3 adscriptos. Y este año también somos 39 docentes. 39 docentes que trabajamos allí. Hay algunas fotos que muestran a nuestro liceo, un poco por adentro, afuera. Y bueno, como bien dijimos, Promejora. ¿Qué es Promejora? Es un proyecto de ANEP que abarca primaria, secundaria y UTU, y específicamente está dirigido a lo que llamamos 3 dimensiones: aprendizaje, convivencia y gestión. Lo que se pretende, o lo que pretende el proyecto, es dar autonomía a los centros, promover la autoevaluación, como ya dijeron las compañeras de Jun, y específicamente tratar de mejorar los aprendizajes en base a una mejora en la convivencia y en una mejor gestión de centro. Mi compañera Mónica, entonces, es la encargada de explicar mejor, que tiene más labia. Buen día. Hola, ahora sí. ¿Por qué en Gómez-Soros, por qué nuestro liceo hoy es Promejora? Nosotros, cuando nos llegó el comunicado, bueno, de que surgía todo esto del proyecto, quisimos participar del proyecto. ¿Por qué? Por una parte, porque reuníamos las condiciones solicitadas. Somos un liceo de 2 turnos, con menos de 10 grupos en cada turno. En realidad tenemos 3 primeros, 3 segundos y 2 terceros. Un director comprometido a permanecer por lo menos 3 años en el centro. Y lo otro que necesitábamos era una nota de todos los docentes de que nos comprometíamos a participar del proyecto. Entonces, cuando nos reunieron para hacer esto, bueno, a ver, hacíamos, porque había muchas dudas al principio. Esto todo surgió en marzo, abril más o menos de este año, cuando empezamos a trabajar. Y había muchas dudas porque no sabíamos bien qué era, a qué apuntaba el proyecto, no había más bien mucha desinformación, hasta que después nos visitó el equipo orientador, las coordinadoras, y más o menos nos contaron. Entonces, cuando decidimos entre los docentes hacer la nota esa de que estábamos de acuerdo y que nos comprometíamos a trabajar, ¿por qué íbamos a hacer eso? ¿No? Porque consideramos que teníamos varias fortalezas. En realidad, de los 39 docentes, como dijo Natalia recién, solamente uno se abstuvo y dijo que consideraba no votar el participar del proyecto Promejora. Dentro de las fortalezas que consideramos que tenemos, algunas así por contarles es, por ejemplo, tenemos experiencia de trabajo en proyectos. Si ustedes recuerdan, más o menos en el año 90, los proyectos de MCAEP, los PREL, que los llamábamos en el liceo, nosotros ya habíamos trabajado con esos proyectos. Y en realidad los evaluamos, que muchas veces se dicen, los proyectos se realizan y no se evalúan, o queda mucha cosa por decir después y se corta. En nuestra institución los habíamos realizado, los implementamos, los evaluamos y nos dieron buenísimos resultados. Entonces, esa fue una cosa como que nos llamó un poco esto del Promejora. Bueno, vamos a intentarlo de vuelta, a ver si tenemos buenos resultados otra vez. Un colectivo docente que está comprometido y que tiene un fuerte sentido de pertenencia. Muchos de los docentes, hace muchos años que trabajamos en el liceo, pero lo bueno está en que en los últimos años los que eran nuestros alumnos están llegando al pueblo, al liceo, como docentes también. Y ya tienen la impronta del liceo, ya como alumnos vivieron y tuvieron las experiencias de cómo trabajamos, de cómo sacamos las cosas adelante, de cuál es nuestra manera de hacer que las cosas sucedan. Entonces esto está bueno porque nos fuimos juntando y cada uno de un lado la experiencia, de otro lado las cosas nuevas, y nos fuimos conformando como un colectivo, porque es muy fácil decir el colectivo docente, pero no es tan fácil que en la realidad lo sea, ¿no? Y nosotros sentimos de que sí, de que somos un colectivo docente.
En nuestra institución se da una fuerte cultura de la colaboración, siempre estamos planificando actividades y bueno, lo que uno no puede hacer lo hace otro, o aquel tiene habilidades, por ejemplo, hay actividades, por ejemplo, culturales, hay otras deportivas, porque a nuestros alumnos les gusta muchísimo la parte deportiva y se destacan en todo eso, hay actividades patrióticas, bueno, de todo tipo, ¿no? Entonces nos vamos distribuyendo las tareas y todos vamos participando de ese hacer. Nuestro director, que hoy no está presente porque nos mandó a nosotros en representación del liceo, nos mandó no, en realidad fue todo un acuerdo, ¿no? Nosotros consideramos que él tiene fuertes rasgos de un líder transformacional y esto creo que es un ejemplo de eso, porque él está permanentemente apoyándonos, dándonos espacios a los docentes y a los alumnos de que participemos, de que aportemos ideas, de cómo hacer las cosas, nos deja lugares para hacer nosotros y eso está bueno y además está siempre como que tratando de formar nuevos líderes en diferentes aspectos de nuestra comunidad, de nuestro liceo. Otra cosa buena para nosotros es el espacio de coordinación que hoy salió acá en uno de los liceos que también para nosotros es muy valioso ese tiempo que lo dedicamos a analizar nuestras prácticas, a reflexionar, a debatir. En nuestro liceo también estamos trabajando con el PIU, que es otro de los proyectos de mejora, y bueno, también en ese espacio de coordinación se trabaja tanto el ProMejora como el PIU y nos vamos organizando, pero es un tiempo muy, muy valioso para nosotros. Saben que nosotros también tenemos un proyecto elaborado, un proyecto de centro que apunta a mejorar la convivencia del centro, y qué cosa, casi todos estamos apuntando a lo mismo, ¿no? Y bueno, y a través de la convivencia lo que buscábamos era potenciar los aprendizajes, disminuir la desvinculación, que eso es un problema grave que se da en nuestro liceo, principalmente en primer año, y a nosotros nos tiene bien preocupadas esa situación. Y ahora cuando surgió esto del proyecto ProMejora dijimos, bueno, consideramos, y después de empezar a trabajarlo con más razón todavía, de que es muy válida esta herramienta del ProMejora para ayudarnos en esta situación de mejorar los aprendizajes, de potenciarlos y de bajar el nivel de desvinculación de nuestros alumnos. Bueno, cuando recibimos el comunicado de que estábamos dentro del ProMejora, lo primero que hicimos cuando nos visitó el equipo de orientación fue armar equipos de trabajo. Se integró un equipo impulsor, que es el que está a cargo del diseño de la propuesta, que está a cargo de elaborar las agendas, por ejemplo, de sistematizar los acuerdos, de organizar y de difundir la información. Un equipo de evaluación, que es el encargado de diseñar y ejecutar la evaluación y también de procesar todos los datos que se van recabando. Y el equipo de registro, que es el encargado de elaborar las actas, de registrar, como decían bien hoy, andan sacando fotos para todos lados y haciendo actas de reuniones y de acá y de allá. Bueno, es los que más se mueven. Además, ellos también tienen como que a cargo la parte de la comunicación, de que sea fluida, no solo entre los equipos de trabajo, sino con los orientadores fundamentalmente y también con los otros colectivos, ¿no? Con los padres, los alumnos, todos. Bueno, ¿y qué pensamos al principio? Bueno, pensamos trabajar en un enfoque estratégico situacional. ¿Por qué eso? Porque pensamos que este enfoque es el que nos permite definir y también nos permite acordar lineamientos generales para elaborar una propuesta colectiva, que eso es una de las cosas fuertes, ¿no?, a los que apuntamos, que sea participativa esa propuesta, que sea contextualizada a nuestro liceo. ¿Por qué? Porque tiene que atender los problemas concretos que tenemos nosotros y no otro centro, para poder solucionarlos. Y esas soluciones que vengan de la mano de estrategias creativas, ¿no?, salir un poco de la rutina, romper con eso de que venimos haciendo lo mismo, ¿no?, y acordarnos, nuestro director nos puso un cartel bien grande en la sala de profesores con una frase de Einstein que no la recuerdo textual, pero que dice que si queremos resultados diferentes no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y estamos totalmente de acuerdo y es lo que estamos siempre buscando. Bueno, la primera fase del proyecto ProMejora es el diagnóstico institucional. Este diagnóstico, ¿qué es lo que nos va a dar? Una visión actualizada de nuestro centro. Nos permite leer e interpretar la realidad, en dónde estamos parados, cómo estamos hoy, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, manejamos la matriz FODA, todo eso para tratar de organizar un poco nuestro diagnóstico, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa?
una de las cosas fuertes a la que apuntamos, lo que apunta Promejora es a la autoevaluación, que eso para nosotros fue bien valioso, es mirarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, por dónde andamos. ¿Y por qué fue valioso esto? Porque tuvimos el apoyo técnico de afuera que vino, porque a veces no nos miramos bien. Y como decían, ¿no? Acá en los equipos, a veces vemos solo las fortalezas, a veces solo las debilidades, y a veces pensamos que nuestras percepciones nos están dando buenos datos, y a veces no siempre es así. ¿Y cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando contraponemos, los datos duros, los datos fríos de los resultados de una encuesta. Nosotros decimos, pues nosotros pensábamos que andábamos por acá, y sin embargo, con los resultados vemos que no es tan así. Bueno, entonces por eso lo de la autoevaluación, que nosotros estamos aprendiendo a autoevaluarnos, que eso está bueno, porque además Promejora apunta a que la autoevaluación sea sistematizada, que la institución como que se apropie de ella y que le sirva para otras instancias, y esto lo estamos aprendiendo ahora. Los instrumentos que utilizamos en un primer momento, lo que se hizo fue una consulta general, a través de encuestas, que donde tuvimos también ahí en esas encuestas el apoyo de los técnicos para la elaboración y para ver cómo las manejábamos. Se aplicaron lo que se busca es información en 3 dimensiones, la dimensión aprendizaje, que tiene que ver con las enseñanzas y los aprendizajes, la dimensión gestión, que tiene que ver cómo se gestiona el centro y no pasa solo por el director, sino cómo se gestionan los recursos que tenemos y lo que necesitamos, y no sabemos mucho a veces de dónde sacarlo, más cuando somos a veces un liceo público y no tenemos a veces para pagar a un técnico para que vaya a darnos una charla o alguna cosa así. Y también la dimensión convivencia, o sea, las relaciones interpersonales, cómo nos andamos relacionando. Los destinatarios de esas encuestas fueron el 100% de los docentes del ciclo básico, somos poquitos, entonces es fácil lograr eso, ya sea de docencia directa y de docencia indirecta. Después se aplicó a la totalidad de un grupo de primero, de uno de segundo y uno de tercero, que fue más o menos el 45% de los alumnos, y al 50% más o menos de los padres, de todos los grupos de ciclo básico, a los no docentes y al director también. Contamos también con en esta parte del diagnóstico con los datos suministrados por la Dirección de Investigación y Evaluación Estadística, que para nosotros fueron bien importantes porque nos aportaron cosas que nosotros no veíamos. Cuando hicimos el estudio de esos datos que nos llegaron al liceo, que en realidad creo que llegaron la primera vez a todos los liceos, porque en la escuela, por ejemplo, ya conocíamos el monitor educativo, pero en secundaria no teníamos ese tipo de instrumento, y fue bien valioso ver cómo nos comparábamos con otros centros cercanos o otros centros del mismo contexto, y que a pesar de que a veces tenemos, cada uno tiene su realidad, tenemos cosas muy parecidas. Algunas de las actividades que realizamos fueron: acá, por ejemplo, es cuando se está aplicando la encuesta a los alumnos de primer año, es este grupo. Después también otra de la reunión con padres, donde una de nuestras orientadoras, la profesora Mónica Ricamonte, ella les está explicando qué es el Promejora a los padres, y también de qué se van a aplicar las encuestas y qué se van a hacer con esas encuestas y que van a ser anónimas. Se le explica en la reunión de padres. Otra de las actividades, un espacio de coordinación en donde estamos analizando nuestras prácticas y afinando un poco y tratando de ver algunos aspectos que en la encuesta nos había salido un resultado, a nosotros nos parecía que era otro y no nos quedaba muy claro, entonces ahí estábamos trabajando en eso. Un grupo de discusión pequeño de docentes, porque estábamos precisamente trabajando ya en cada grupo. Vieron que somos bien poquitos, porque en realidad somos poquitos docentes. Entonces, hicimos un grupo para trabajar convivencia, uno para trabajar gestión y uno para trabajar los aprendizajes. Ahí estábamos discutiendo sobre los resultados de la encuesta también. Y el otro, bueno, ahí hay un video supuestamente, esperemos que salga, que es de un grupo de discusión. Abrir un poco más no se escucha, bajito. Es un grupo de discusión en donde hay padres, hay docentes y hay alumnos. Y como vos decís también, de no solo los profesores incentivar a los padres, sino que se organicen unos padres con unos alumnos, entonces ahí esos padres y esos alumnos incentivar a los otros padres, de empezar
a ellos empezar a trabajar. Es No una mamá. depender solo del liceo que lo llamen para tal y tal cosa, sino que una delegación de todas las clases que tengan unos padres de delegados, entonces de empezar a incentivar y citar a todos. Miren, una reunión para jugar al voleibol, para jugar al fútbol, todo eso. Claro, porque si no, se van del otro lado, así como. Y bueno, la enterada por otro lado sería capaz que la llamada por teléfono era así. De todas las cosas. Claro, en caso grave ya de mandarse eso aparte, ya lo llamas también al padre. Así, cuando hay una inclusión, ustedes llaman, ¿no? Eso siempre se llama. En realidad lo que estábamos haciendo ahí era tratando de focalizar un poco más sobre dos temas que nos tenían preocupados. Uno es la participación y la comunicación con las familias, porque nosotros desde la institución como que teníamos la visión de que nos acercaban mucho, de que no vienen, de que no participan, y en las encuestas había salido que no. Los padres todos decían que participaban, que venían, que estaban, que apoyaban. Entonces queríamos saber, bueno, ¿qué entienden ellos por participar? ¿No? ¿Qué entienden ellos por comunicarse con el liceo? ¿Solo venía a levantar el boletín y nada más? ¿O hay otras instancias? ¿Ah? Entonces acá era donde estábamos discutiendo los alumnos, los profesores y los padres, cada uno desde su rol, haciendo aportes para tratar de afinar un poquito esos temas. Bueno, dificultades en el andar, como dijeron las compañeras anteriores, hay muchas, ¿no es cierto? Y dos de las que queríamos compartir, que en realidad ya han salido acá, fueron, no las otras anteriores. Por ejemplo, ¿no? En la redacción de alguna de las propuestas de las encuestas, cuando fuimos a aplicarlas nos dimos cuenta de que no fueron muy claras. ¿Por qué pasó esto? Porque los padres nos llamaban y nos preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Entonces cuando fuimos a aplicar, nosotros pensábamos que se iban a entender clarito, y después nos dimos cuenta de que no era tan clarito ni tan obvio algunas cosas como nosotros pensábamos, ¿está? Y la poca disponibilidad de tiempo, que eso es una realidad de todos, por más que vivimos en un pueblo que es tranquilo, de que tenemos tiempo, la mayoría de las veces tenemos que dar de nuestro tiempo personal, de nuestro tiempo familiar, para poder sacar adelante este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Y bueno, y lo hacemos y vamos todos para adelante, porque por eso estamos acá también, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué estamos ahora en este momento en el proyecto? Yo les dije que empezamos a trabajar en abril de este año, porque a veces escuchamos que se comenta, ¿no? Pero mejor empieza en el 2013, nosotros decimos, nadie ve que nosotros estamos como locas trabajando desde abril en esto, ¿no? Porque a veces se comenta eso, ¿no? Porque está como que se va a empezar a implementar el año que viene, pero todo este trabajo que creemos que es la base de todo, porque si esto sale mal, después todo lo demás nos va a quedar bien, ¿no? Y tenemos que volver a replanificar y reorganizarnos. Entonces, bueno, nosotros sí estamos trabajando firme desde abril, y ahora estamos recién terminando con el diagnóstico. Estuvimos viendo en cada área más o menos cuáles eran los factores que nos están como que provocando determinados problemas en el liceo, y además dentro de esos factores identificando cuáles están dentro de nuestra zona de incertidumbre, dentro de lo que nos podemos ocupar, porque hay algunos que, por ejemplo, a veces si hay algún problema con los padres o de la comunidad, es muy poca la incidencia que podemos tener, ¿no? Entonces, capaz que es gastar esfuerzos en una cosa que capaz que no nos va a dar mucho resultado. Y es difícil esto de determinar los problemas, ¿no? Estuvimos viendo causas y efectos de cada uno de los problemas y veíamos, esta es causa, pero también es efecto de aquel, y este problema es efecto de aquel otro y es causa. Entonces se van formando como una red de problemas y de causas y de consecuencias, y esto nos llevó muchas horas de discusión, de trabajo, de tratar de debatir, porque uno pensaba una cosa, otro pensaba otra, pero de alguna manera estamos llegando al final del diagnóstico, y lo que nos espera ahora es el plan de mejora, que es la segunda fase del proceso, y que se basa en todo lo que trabajamos anteriormente con lo del diagnóstico. Vos. Se ríe Mónica porque esta es una de las arengas que ella nos escribe siempre cuando estamos ahí, que con el paso para atrás en el medio, el paso del medio, que no me acuerdo cuáles pusieron, bueno, ahí, sí, entonces ella que está continuamente sentada, no sé, está siempre con el celular, siempre con la computadora, con todo, porque a cualquier hora del día y la noche y la madrugada que la llamamos, y siempre está con el aparato al lado, y siempre que fue ella quien nos ayudó siempre, porque en realidad, como la compañera decía,
parece que uno ve siempre que está todo bárbaro, que está todo lindo, somos todas lindas y no encontramos el problema, pero llegó Mónica y encontró los problemas. Y ahí está ella el día que fue a, ¿te acordás? Bueno, a explicarnos en qué consistía y a ver si estábamos de acuerdo o no. Y siempre, bueno, como ya dije, siempre que pedimos alguna cosa, siempre fueron las devoluciones siempre claras, las acotaciones de ella allí, y bueno, que era lo que no teníamos antes cuando con el proyecto de centro nuestro, no teníamos nadie de afuera que viera qué era lo que estábamos haciendo mal o lo que sea, y bueno, y Mónica que siempre que puede va, y como vieron allí en una de las reuniones, la esperamos siempre con tortas fritas, que eran poquitos, profesores, pero una fuente enorme así de tortas fritas. Y ella no quería salir en la foto comiendo, así que se escondió. Bueno. Y es muy bien recibida, yo creo, porque eso a veces, como decían otros centros, que hay esa tensión un poco cuando viene alguien de afuera. Bueno, tratamos de abrirnos y también de acogerla en nuestro colectivo docente y tratar de sacar adelante el proyecto. ¿Tá? En este camino recorrido estamos aprendiendo un montón de cosas, Cecilia, es todo recursivo, como decía una compañera recién, ¿no? Adelantamos, encontramos otro problema, damos marcha atrás, seguimos, vamos buscando soluciones. Y ahí vamos trabajando con el ProMejora y nos vamos de a poquito como que convirtiendo en una comunidad que está tratando de aprender, que aprende, que trata de salir adelante, y queríamos compartir con ustedes esto de los autores Krzyzewski y Murillo, que dicen es también pensar en un modelo de trabajo que nos invita a soñar con centros mucho más cálidos, eficientes y equitativos, tanto para los profesores como para los alumnos. Es asimismo una estrategia de mejora que permite que cada escuela identifique y utilice lo mejor que tiene de sí para potenciar el alcance de su trabajo. Es todo esto y mucho más. Y allí hay una foto de los alumnos de nuestro liceo en una de las actividades, que es la parte recreativa, la parte de educación física, la parte de deportes que les encanta, y tratamos de encauzar a veces las cosas a través de las actividades que a ellos más les gustan, ¿no? Y acabamos yendo con el ProMejora. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias al equipo de Tomás Gomenzoro. Invitamos ahora a Isabel Achar. Recuerdan que en la convocatoria a este seminario convocábamos a experiencias que hubieran desarrollado procesos o sistemas de evaluación y mejora o sistemas de calidad, y también a investigaciones referidas al tema. En ese sentido, Isabel Achar, junto a Marcos Arazola, digamos, desarrollaron respecto al tema facilitado. Mi presentación, un poco lo que decía Mora, va desde un lado un poquito distinto. Hasta ahora fuimos escuchando más que nada a los protagonistas directos, y este aporte está hecho desde los facilitadores. De todos modos, si ustedes, y justamente porque ustedes fueron un auditorio muy atento a todo lo que se dijo, vieron que en todas las experiencias se planteó, más allá de que fuera, en el caso concreto yo voy a hablar del PCI, pero quiero como extrapolar un poquito, ¿no? Todos los sistemas de calidad en realidad precisan de esta figura del facilitador externo y le llaman de forma distinta. En algunos casos le llaman orientadores, en otros referente, grupo impulsor, mediador. Bueno, en el caso de PCI, que se hizo un poco de referencia, el Programa de Calidad Integrado de la Educación, la figura recibe el nombre de facilitador externo. Me detengo en esta, que es la presentación, en 3 términos. El primero, el de facilitador externo, por considerar que bueno, es necesario. Vieron que hoy se habla muchísimo de cuidar al que cuida, ¿no? En este caso, digamos que el facilitador externo de algún modo está impulsando al que impulsa. Son los docentes y es el centro el que va a tener a su cargo la propuesta de mejora, pero sentimos que es necesaria esta figura articuladora que viene desde afuera, que como viene desde afuera trae por ahí como un aire nuevo, renueva, pero que también le da
otra formalidad. Recién, atendiendo lo que contaban las compañeras de Tomás Gómez Soro, decían, nosotros ya veníamos haciendo algunos proyectos, pero bueno, ahora Mónica nos trajo eso como de afuera, ¿no? Esa sensación de que también hay alguien, por un lado, que trae recursos y apoya, y ahora vamos a ir viendo como más en detalle, pero por otro lado también alguien que, como viene de afuera, es como cuando viene una visita, todos nos aprontamos un poco porque viene alguien, entonces ese tiempo que está como invadido de lo cotidiano hay que hacer un paréntesis, porque vino especialmente. Y eso ayuda también a ir concretando, ¿no? A empezar a darnos cuenta que tenemos que preservar un espacio para esto y que no puede estar invadido de lo cotidiano. El segundo término es el término de clave. Clave un poco por estas características que estaba diciendo. Me parece que, y todos han hecho alusión, las distintas intervenciones, a lo que supone un cambio en la cultura de una organización. Se viene dando de un determinado modo y bueno, esta invitación a sumarse a la calidad es hacer un poquito de quiebre. No necesariamente un quiebre que corta, sino un quiebre que nos hace reenfocar, buscar el ángulo mejor, sentir por dónde nuestra energía, nuestros impulsos y también nuestro tiempo vale más y da más fruto. Entonces, bueno, en eso me parece que es clave esta figura, sobre todo en el primer tiempo. Ahora vamos a ver que en realidad está destinado a desaparecer. El facilitador no es algo que se pone para siempre, es un tutor que funciona durante un tiempito. Y bueno, y finalmente este tema de la calidad en los centros educativos, que uno lo viene escuchando desde hace tiempo, que es un término que más bien proviene del terreno de lo empresarial y que ha tenido muchísima resistencia. Ya parecía como una mala palabra en la educación hablar de calidad, ahora se va como naturalizando. Me parece que es interesante que nosotros también, que hablamos tanto, ¿no? Desde las escuelas, yo soy educadora, naturalmente eso es lo que predomina en los distintos roles que me ha tocado cumplir, pero uno a veces siente que impulsa y dice mucho de la escuela de puertas abiertas, pero la escuela en realidad muchas veces vive bastante puertas cerradas, ¿no? Y los educadores somos bastante impermeables a elementos que provienen de otras áreas. Hablamos cada vez más del trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, pero nos cuesta integrar cosas que vienen de otros ámbitos que no sean los propios. Entonces, bueno, me parece que está bueno esto de haber incorporado o ir naturalizando el tema de la calidad en los centros educativos. La implantación del PCI en Uruguay es simplemente como para tener una referencia de alcance e impacto. Se ha dado en diversidad de centros, en centros con educación inicial, primaria, secundaria. El PCI propiamente no ha llegado a la universidad, aunque sí nosotros tenemos ya referencias y quienes participaron en también la Semana de la Calidad en alguna otra oportunidad hemos escuchado que la Universidad de la República y las universidades privadas también tienen implantación de diferentes sistemas y modelos de calidad. Yo, digamos que toda la presentación la estoy haciendo desde un modelo concreto, que es el de PCI. Existen otros modelos también de calidad. Algunos modelos uno siente, y hago referencia a lo que decíamos antes, que vienen más desde afuera. El PCI, la ventaja básica que nosotros encontramos es que proviene del ámbito de lo pedagógico y entonces se entiende la lógica de una institución educativa y no nos habla de repente de los inputs, y estamos hablando de los alumnos, ¿no? Eso ahí como que a uno todavía le rechina más. En los 3 niveles de enseñanza, entonces, se ha desarrollado en centros de educación formal y de educación no formal, en contextos favorables, en contextos críticos, en instituciones grandes, pequeñas, medianas, de la capital, del interior, de gestión pública, de gestión privada, confesionales o no, y con antigüedad variada. Esto lo que quiere decir, y Jimena cuando hacía su presentación para Fe y Alegría también lo planteaba, es que en realidad las propuestas y los modelos de calidad no tienen un destinatario concreto y específico. Sirven para cualquier centro, esté donde esté, en el nivel que esté, del tamaño que sea, el volumen, basta que uno tenga las ganas como para sostenerlo, involucrarse con esto que requiere bastante energía. En cuanto a la aplicación y cobertura, en Uruguay, en el PCI, han participado 24 instituciones educativas y ya auditaron 3 centros, más uno que certificó uno de los 7 ámbitos en los que se organiza la propuesta. Esto de la certificación no se ha hablado hasta el momento, me parece que es interesante también tener como dato que cuando uno comienza a transitar estos procesos de calidad puede, si quiere, pero no es ineludible,
auditar también, o sea, acreditar esa calidad de cómo se fueron dando los procesos. Pero son como dos carriles independientes. Por eso insisto en que el objetivo final de la calidad no es tener un certificado y colgarlo en algún lugar o presentárselo a no sé quién, sino que es básicamente apunta el proceso. Si además de ese proceso uno quiere tener evidencia, registro y todo esto que uno le empieza a sonar distinto, bueno, también puede llegar a tener esa certificación. Y en cuanto a la capacitación de los facilitadores externos, que es el tema en el que yo me voy a centrar más, se trata de un proceso de 2 años de duración. Incluyó, en el caso de Uruguay, 20 facilitadores en 2 cohortes diferentes, sucesivas, y la experiencia que nosotros tuvimos con la sistematización semejante a la que nosotros proponemos para los centros educativos también, que supuso evaluaciones continuas, que supuso registros, que supuso todo eso, nos permitió tener material suficiente también como para poder plantear la formación de facilitadores en Bolivia y en Colombia. La figura de los facilitadores externos, un rol novedoso. ¿Por qué digo novedoso? Porque en realidad nuestras instituciones educativas no están acostumbradas a que venga alguien de afuera. Y entonces, en varios de los testimonios que estuvimos escuchando se señalaba eso, ¿no? Que viene y qué nos va a decir y cómo, es como que estamos rindiendo un examen, porque qué, que esto, que el otro. Bueno, ese tiempo también que supone de adaptación hasta que uno se integra en la dinámica del centro y va comprendiendo sus lógicas, ¿no? Es un requisito de este sistema de calidad que este rol y esta figura exista y por tanto, como en el Uruguay no había que formarlas, porque claro, es muy costoso traer desde otro país, además a los facilitadores que tienen que tener una presencia periódica en los centros. Entonces, lo rico verdaderamente es contar con esa capacitación local. Su cometido es acompañar, guiar y monitorear la experiencia y los procesos en cada centro. En nuestro país, entonces, lo que decía, no estaban formados y ese fue el primer desafío, formarlos. El proceso de capacitación, que yo les comentaba de 2 años, incluyó básicamente 3 fases, una fase previa al trabajo en los centros, en el que todavía no estaba definido bien quién iba a ir a dónde ni cuáles iban a ser los centros, o sea, se estaba formando el staff de facilitadores. Una fase simultánea con el trabajo en los centros, del que se iban ya recogiendo las vivencias y se iban compartiendo. Ahora yo les voy a explicar un poco más cómo fue que estuvimos funcionando. Yo soy facilitadora de esa primera tanda que se formó. Y finalmente una tercera fase que ya es valorando y evaluando la tarea realizada, ¿no? Entonces, en esos 3 periodos, los 3 forman parte de la formación. Podemos decir, bueno, el último ya no, porque en realidad ya estás... No, pero es que esa parte de evaluación es lo que te permite después, bueno, digamos, asentar todo lo anteriormente vivido y además hacer autocrítica y ver qué aciertos, qué errores, cómo, cuándo, en qué lugar se dio mejor, por qué se dio mejor, cómo se podría facilitar, que es lo que de algún modo pudimos compartir después con esos otros países que han ido formando. La formación incluyó materiales teóricos, el manual de PCI, que es bueno, un librito donde tiene una cantidad de indicaciones con respecto a cada una de las etapas y en qué consiste propiamente este programa, del cual nosotros también teníamos que imbuirnos antes de poder contagiárselo a otras personas. Otros aportes recibidos en instancias presenciales más puntuales sobre alguna temática que íbamos discurriendo. Aplicación de dinámicas novedosas, entre ellas, por ejemplo, técnicas frías que para nosotros, que somos los uruguayos muy de debatir, a veces nos empantanamos con las dinámicas, como una puesta en común tiene que durar, yo qué sé, no sé, 1 hora, no sé cuánto, y acá en 15 minutos terminabas con una puesta en común y quedábamos en primera instancia los facilitadores, pero después las comunidades que nos recibían como impactados de cómo nosotros pudimos en tan poco tiempo llegar a un acuerdo. Esto es maravilloso. Herramientas técnicas de registro y análisis, varios insistieron con este tema de tener que tener evidencias, y para tener evidencias simplificar lo más posible los registros porque los tiempos son escasos, pero a su vez nos damos cuenta que hace falta registrar, entonces bueno, buscar qué tipo de planilla, qué adaptación hay que hacer, qué es lo que más nos sirve. La adaptación de instrumentos para las características nacionales, también PCI vino desde España y hasta el lenguaje, en algunos términos, se hablaba del claustro, nosotros para nada tenemos incorporada la idea de claustro, bueno, entonces hubo que adaptar y fue con los facilitadores que fuimos haciendo esa precisamente adaptación de los instrumentos. Reuniones de intercambio entre los propios facilitadores y reuniones de intercambio también con el coordinador.
y con los responsables de la formación, estudio de casos, tanto algunas veces trabajamos con videos, otras veces con relatos de situaciones para ver cómo se podían resolver, informes de avances de procesos y encuentros de intercambio. Eso también suponía que el facilitador iba generando de cada instancia con la que iba avanzando en los centros educativos que estaba acompañando, una suerte de resumen, síntesis apretada, muchas veces en PowerPoint, en 2 imágenes había que presentar toda la situación, porque teníamos que pasar revista a muchos centros, y bueno, y eso era el punto de inicio de la reunión, y evaluaciones periódicas. El desempeño del rol implica el dominio y la aplicación de dinámicas grupales y la coordinación de reuniones, la elaboración de memos e informes que permitan seguir los procesos de cada centro, el asesoramiento y la colaboración en el trabajo de los equipos de mejora, que incluye a su vez el suministro de algunos recursos técnicos, instrumentos y herramientas específicas, el acompañamiento cercano y frecuente y la capacidad para andamiar procesos de creciente autonomía. Esto quiere decir que en realidad uno despliega una batería de elementos de diferente índole, desde situaciones y características que tienen que ver con instrumentos técnicos hasta características personales que se ponen en juego. Digo, como un docente en el aula también pone no solo en juego sus conocimientos, sino también su propia persona, ¿no? en el percibir qué es lo que está sucediendo. Ahora vamos a ver un poquito cuál es la dinámica. Tareas del facilitador externo. Un primer punto es el de los contactos iniciales y permanentes con los directivos. Esto supuso, la distribución de las personas, de los facilitadores. Primero, la creación de duplas. Ahora, igual va a aparecer en otra diapositiva, pero a veces uno desordena para poder ordenar a lo que vamos diciendo. La creación de duplas entre facilitadores para que no fuera una figura sola, sobre todo en esta primera instancia en que esto se estaba implementando por primera vez en el país, la que estuviera como responsable. Al ir una dupla, esa dupla en realidad entre sí no eran amigos previamente, eran 2 facilitadores, pero se buscó que tuvieran ciertas características empáticas, no solo entre sí, sino también al centro al que iban, porque los centros, como vimos, tenían una diversidad muy grande. Entonces, buscar gente que para esos centros fuera como la más idónea. Animación y responsabilidad de llevar adelante la fase de sensibilización inicial con los colectivos de cada centro. Esto supuso acompañar sobre todo la primera etapa, que es esa de lograr la adhesión de la mayoría. Después siempre hay algunas personas un poco más reticentes que terminan como contagiadas o por lo menos arrastradas por la mayoría. Pero bueno, hay que conseguir una adhesión significativa e importante. Llevar adelante las dinámicas de autoevaluación y diagnóstico institucional previo a la definición de los proyectos de mejora, acompañando y a su vez brindando herramientas para esto que yo les decía de siempre tener en mente la independencia del centro y la sustentabilidad en el tiempo. El facilitador va a estar durante un tiempo, sobre todo en el primer tiempo, pero después la idea es que esto se sostenga. Y entonces para sostenerse no alcanza con decir, bueno, yo vengo, aplico, me llevo todo y traigo los resultados. No, miren cómo se hace, cómo se aplica, cómo es que esto se tabula, porque después lo van a tener que hacer ustedes, entonces vamos compartiendo. Es más lento, pero es más seguro también en cuanto a la continuidad posterior, ¿no? Los diseños de plan de trabajo, el acompañamiento, orientación y supervisión, de los equipos de mejora, la coordinación de las reuniones de avance en cada centro y la auditoría interna con apoyo externo. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo también es ese evaluador externo que al centro le va haciendo devolución periódica de cómo va marchando, en qué cosas va bien, qué cosas habría que ajustar, cómo anticipando si es que se llega después a esa otra posibilidad, pero ya por lo pronto en la marcha hay cosas que se van visualizando y es importante devolver. 5 elementos estratégicos de los facilitadores para lograr una buena implementación. El perfil inicial de los candidatos. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad, si bien es cierto que se da un proceso de formación, también es cierto que no se inicia o no se ubica, no se elige de algún modo o se permite acceder a la capacitación como facilitador a una persona recién egresada y que no tiene mucha experiencia ni siquiera de lo que es el trabajo en un aula. O sea, tiene que ser alguien que ya tenga en sí incorporado un cierto manejo y a su vez que tenga algunas condiciones de personalidad que supongan, por ejemplo, facilidad de comunicación,
claridad al expresar las cosas, que sea alguien que esté entusiasmado con el aprendizaje. Es decir, hay un perfil, no cualquier persona porque haga un curso puede ser un facilitador. No estoy diciendo que sea para unos pocos privilegiados, porque además quedaría horrible, me estoy haciendo autobombo. Pero quiero decir que tiene que contar con ciertas bases. No se puede arrancar siendo facilitador. Hay que empezar por otros lugares, siendo educador. No necesariamente hay que ser docente. Hay muchas personas que vienen sí del terreno de las ciencias sociales, que son trabajadores sociales, que son educadores, o sea que de algún modo tienen ya el contacto con los medios en los que se va a trabajar. La capacitación mediante un proceso de formación, esto que les señalaba antes, es como imprescindible, porque además es lo que garantiza que todos los facilitadores vengan en las mismas condiciones. O sea que tampoco es cuestión solamente de ubicar personas que me parezca que, sino que entre ellas vayan generando una plataforma interesante y común hasta en la terminología, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo en duplas en cada centro fue valorado como algo esencial, como algo muy significativo, y porque además las reuniones del equipo general, incluyendo a los facilitadores y los coordinadores del programa, también fueron de mucha riqueza. Entonces, en realidad, terminamos, digamos, como configurando varios equipos de trabajo. El equipo de trabajo de la dupla, que era como el más íntimo. El equipo de trabajo en el centro, con todos los equipos que a su vez en cada centro se fueron desplegando, y el equipo de los facilitadores, que íbamos como intercambiando sobre la marcha situaciones. Lo otro es que en verdad ninguno de los centros hace, más allá de que uno pueda tener pautado un proceso, los procesos nunca son iguales. Ni los tiempos son iguales, ni las dudas son iguales, ni las características de arranque de cada centro y las personalidades que configuran cada colectivo son las mismas. Entonces, por momentos se nos iba como desfasando, aunque decíamos, todos estamos en la misma fase, bueno, pero no era la misma fase, unos estaban un poquito más adelantados, otros más. Y bueno, y eso también lo íbamos socializando y eso fue muy rico. Y finalmente, un elemento estratégico también es la evaluación permanente. Lo mismo que planteamos para los centros, que la evaluación constituye, sí, ya te veo arrimarte, me apuro. Dificultades detectadas en la marcha del proceso de acompañamiento. Bueno, las dificultades tienen que ver también mucho con esas condiciones con las que uno encuentra el centro, porque el centro no arranca en ese momento, todos son centros que ya están en marcha. La ausencia de sistematización y registro escrito de las propuestas y actividades que se realizan en el centro, muchos de ustedes lo señalaron, en los centros se hace muchísimo, se hacen muchísimas cosas, pero se registran pocas. Y entonces es más de oída lo que tenemos. Pero claro, cuando uno lo quiere compartir con otro, no tiene de dónde apegarse. Por eso el tema de las evidencias, los registros. La concentración del protagonismo en algunas personas y cierta inercia en el desempeño e involucramiento de otras. En los centros esta es una dinámica muy frecuente. Hay personas que naturalmente tienen empuje y hay otras que se van como dejando estar. Y en realidad los proyectos de calidad lo que hacen es movilizar a todos, pedir que todos contribuyan, que de algún modo se sientan involucrados. Entonces esto hay que mantener ese dinamismo y tratar de contagiar y repartir lo que parece una torta chiquita, ¿no? La multiplicación de los panes y los peces, hacer que llegue a todos y que se roten los lugares. Que quien tiene liderazgo ya todo el mundo dice, fulana, la que saca, tal, que es la que lo saca bien. No, tiene que venir otro que lo saque mal para aprender a sacarlos. Y entonces alivianar un poco la carga de los de siempre. Las direcciones sobrecargadas, esa es otra realidad que hay y con la que uno tiene que trabajar, ¿no? Es desde lo que hay que se trabaja, no desde lo ideal. Eso es muy importante. Por eso también la calidad está sujeta a la definición que cada institución puede hacer de la misma. No hay una definición que se aplique a todas por igual, hay que construirlo y hay que ir avanzando. La ausencia de propuestas innovadoras consensuadas, no es que no las haya, pero que es eso, ¿no? A veces están sectorizadas. Visiones parciales de la realidad del centro, la autoevaluación diagnóstica con la participación de todos ayuda no solo a que sea más fiel, sino a que además todos nos demos cuenta de todo lo que hay y la complejidad que supone el centro. Dificultades para evaluar todo lo que acontece en el centro, la necesidad de producir cambios contando con los mismos recursos, cambios contando con lo mismo, y la alta rotación del personal, que también es una situación que hace que permanentemente, si tú decís, bueno, tengo los mismos durante 10 años, basta que una vez hayan hecho para seguir, pero siempre hay gente que se va incorporando y otros que se van desvinculando. Entonces tenés que estar como reentusiasmando y enganchando con una dinámica que ya empezó a los nuevos, ¿no? Son 2 diapos, lo último, y es un listado de 5 y 5 características. 10 aprendizajes para quienes están pensando en proceso de calidad. A ver, nos parece que es fundamental esta instancia, agradezco, que no lo dije antes, agradezco la posibilidad de hacerlo, pero más agradezco que
sean básicamente los testigos y los protagonistas de los cambios y de las propuestas de calidad quienes toman el micrófono, porque le da otra carga a esto y nos termina de hacer notar que sí se puede porque algunos pudieron, entonces ¿por qué nosotros no? Entonces la intención por lo menos de la presentación nuestra, lo que quiere ser es eso, es señalar algunos tropiezos que otros han tenido para evitarlos y dar impulso para que otros se entusiasmen. Lo interesante de las propuestas y los proyectos de calidad es que uno se mete en una cultura diferente. Y la cultura de la calidad, después no te podés despegar, no podés hacer de cuenta que no sabías que esto era así, que no te importa ya la calidad, sí, ya te picó el bichito y ahora tenés que seguir para adelante. Algunos años podrás con mucho, otros años podrás con menos, pero lo que es imposible es quedarte detenido. Ya está, ya estás en la dinámica y eso es bien interesante. Contar con liderazgo claro, con voluntad explícita y entusiasta de los directivos. No se puede encarar una propuesta de mejora de la calidad y de mejora permanente y de calidad si los directivos no están convencidos. Entonces, ese es un primer punto. Cuidar el clima y el ánimo de las personas. Por el camino se va cansando la gente. Entonces, por eso lo fundamental es que haya rotación, pero también lo fundamental, y en esto decía lo del facilitador externo, es que viene y da como impulso, y libera buenas ondas, y trae un poquito de adrenalina que está faltando. Entonces después también el centro tiene que generar sus mecanismos para tener equipos motores, o grupos impulsores, o personas, o liderazgos, o lo que sea, para que ese impulso no se vaya junto con el facilitador. El valor de las comunidades educativas como fuente de estabilidad para la gestión. Si bien es cierto que nosotros decimos, bueno, los directores tienen que estar convencidos, pero después es la propia comunidad la que sostiene e impulsa también. Pasa a ser gestora, no solo el impulso desde arriba. Ofrecer herramientas y técnicas concretas que permitan sortear obstáculos. Sentir las personas que cuentan con una cajita que tiene muchas herramientas. Y para esto tenemos esto, y para esto tenemos esto otro. O sea, destinar más horas para la capacitación de los equipos internos en la realización de proyectos. En este sentido, lo que vimos es que lo que estaba estipulado inicialmente se quedaba corto, hacía falta un poco más. 6. Confirmar el valor de la reunión del equipo de facilitadores para compartir experiencias y también crecer. 7. Incorporar los registros sistemáticos, ya está dicho, no abundo más. 8. Generar una dinámica de apropiación de un sistema de calidad, sentir que somos parte de esto y que de algún modo también nosotros podemos tener propuestas innovadoras y que ellas sean recogidas por el centro educativo. Desplegar mediante el trabajo conjunto la gratificación resultante de los logros y el reconocimiento recíproco, tanto del facilitador como de la comunidad educativa, retroalimentándose todos. Y ahí vuelvo a reivindicar estos espacios, ¿no? Que las comunidades tengan oportunidad de contar lo que están haciendo. Y que en esto están los centros chiquitos, los que no tienen ingresos, los que tienen muchos, los públicos y los privados. Entonces, sentir que uno logra cosas y que las puede comunicar y que otros vienen y te preguntan y te felicitan y que, qué sé yo, retroalimenta muchísimo. 10 y última, aprender a desaprender, evitando preconceptos y generando adaptaciones. En el sentido de que muchas veces uno lo que recibe es una formación, un preformato, un algo, una teoría, un aporte, lo que sea, y que uno tiene que ver esto cómo lo engancho con todo lo que ya éramos, sin perder nuestra identidad. No me estoy casando con una cosa nueva, seguimos siendo nosotros, pero incorporamos algo y a su vez somos capaces de adaptarlo. Bueno, muchas gracias. Nada más. La idea es contarles desde la institución nuestra una realidad que hemos venido transitando durante 10 años. Es decir, cuesta llegar a tener esto que decís, saber, la cultura de mejorar, la cultura del cambio es bien difícil y bueno, no hay que desanimarse porque sin duda por el camino a veces van quedando deseos que bueno, que no se pueden cumplir y tener como esta expectativa de sí que se van a poder cumplir. El entusiasmo, sin lugar a duda, es una de los ingredientes necesarios para todo esto que sea el trabajar en calidad. Nos pasó también esto que decía Isabel, en el año, cuando nosotros empezamos pensando en esto de calidad, era casi mala palabra, porque en realidad, en un centro educativo hablar de calidad, nos identificaban con que, bueno, no hacemos caramelos, no hacemos frankfurter, estamos educando chicos. Entonces, nos costó muchísimo que todo el colectivo docente tuviera idea de que, bueno, sí se podía trabajar en educación y se podía trabajar en calidad.
Un poquito contando también esto que se podía, pensábamos que, bueno, podíamos hacerlo en un centro educativo que realmente era enorme. Es decir, estamos hablando de un colegio que ya era con una tradición muy grande, 123 años, que se fundó por una congregación de hermanos de la Sagrada Familia, igual que el San Juan Bautista, y que además lo interesante de esto es que las dos cosas, tanto el colegio como la congregación de los hermanos estaban transitando y estaban en este camino de empezar a ver o ver esta necesidad de misión compartida, de contar con todo el colectivo educativo, no solamente con los hermanos, sino también con los laicos que de alguna manera formaban esta tarea educativa. Esto es un poco la descripción del colegio. Lo que en realidad, bueno, es desde nivel inicial a bachillerato. Lo significativo de esto es que la población es casi alrededor de 2.000 personas, lo cual significa decir, opa, movilizar a 2.000 personas y además a un edificio que es una manzana con 4 pisos. Es decir, esas condiciones muchas veces nos paralizaron. Sí. Bueno. Esto es otra de las cosas que es interesante para compartir, que fueron como los 3 grandes momentos que hubo en esta tarea desde que nos embarcamos a trabajar en esto. El colegio venía con una estructura de organización muy piramidal. Era el director general con su equipo, con su equipo de dirección. Eran hermanos generalmente, hermanos religiosos, los que llevaban adelante la gestión del colegio. Por allá por el año 99-2000 se empezó intuitivamente a ver que, bueno, que esto tenía que funcionar de otra manera, que en realidad, esto que decía, la participación de los laicos de alguna manera y tenían que incidir también en la llevada adelante de lo que era todo este colegio. También, y no es menor, coincide con el momento que también el país está pasando por una crisis, ¿no? Entonces también había muchos colegios que empezaban a salir. Si competíamos, en este momento era un colegio que, bueno, Colegio Sagrada Familia, Colegio Seminario, los grandes colegios, empezaron en la década en el 2000, empezaron a aparecer colegios barriales que empezaban de alguna manera también a tener propuestas educativas novedosas que hacían que a estos colegios que no eran de barrio, bueno, hiciera algún movimiento que era luz roja. Entonces, en ese segundo periodo se empezó a incorporar gente, que lo que es el Consejo Ampliado, es decir, referentes de algunos de los sectores, de primaria, de primer ciclo, de secundaria. En este proceso de mejora intervenía toda la comunidad educativa, queremos decir también todo el personal de servicio, todo el personal administrativo. O sea que en este Consejo Ampliado, allá por el 2000, fue la primera vez que se trató de formar parte y sentar en una mesa de trabajo a todos los involucrados en la comunidad educativa. Sin duda ahí necesitamos tener la primera etapa de una visión externa. Es decir, todos veíamos esa realidad, pero necesitábamos de una visión externa que nos dijera, bueno, ojo, o no, o bárbaro, pero bueno, ayuda, socorro, no sé. Y ahí empezamos a tener, en ese momento no eran facilitadores, eran algunas auditorías que de alguna manera nos hicieron dar cuenta, bueno, sí, ojo, luz roja en algunas cosas, y bueno, ahí es que empezamos a trabajar con estos equipos de mejora que ahora Graciela vamos a compartir. Otro paso significativo fue el Consejo Ampliado junto con ASIP, que también ahora después lo vamos a contar, y ahora en estos momentos, después del 2012, estamos en esta última franja que es de gestión participativa y equipos de trabajo. Es decir, en el 2011, con la metodología PCI, Universidad Católica y Fundación Orion, logramos la certificación de calidad en los 7 ámbitos y bueno, el paso que estamos transitando ahora es de la gestión participativa. Lo que vamos a compartir en realidad, a ver, este cambio que hay por el 2000 era absolutamente intuitivo, ¿no? Y en estos debates y en estas conversaciones por donde iba la cosa, las intuiciones que nosotros teníamos era que el cambio en este colegio tiene que ser planificado y sistémico, porque era enorme y no podíamos ir, bueno, un sector hace una cosa, otro sector hace otra. El cambio también debía realizarse con tiempo suficiente, es decir, no podíamos atropellar y decir, bueno, pasa tal cosa, se me ocurre esto y lo implementamos y todo lo vamos a hacer. Esa era otra de las intuiciones que nos estaba dando vuelta.
era necesario lograr que el cambio formara parte del funcionamiento, es decir, que se institucionalizara, que de alguna manera cada sector se apropiara de un pedacito de ese cambio para decir, bueno, acá sí, en esto trabajo. Siempre pensando que también teníamos la comunidad de los hermanos que también estaban en esto mismo, ¿no? El Instituto de los Hermanos también estaban en esto de ver, entonces eran como dos moles que iban. La mejora se produce con mayor facilidad si se trabajaba conjuntamente en las condiciones internas que favorezcan el cambio. El clima institucional iba a ser también muy importante tenerlo en cuenta, la cultura institucional. Y otra de las intuiciones que tenías es que se debería transitar por un proceso de mejora continua donde se vaya avanzando paso a paso y no con decisiones muy drásticas. Esas fueron las intuiciones que allá por el 2000, 2002 empezamos a tener. Y se empezó a trabajar. Bueno, digo, no es menor tener en cuenta, como decía Beatriz, la dimensión de la institución, porque 250 educadores, es muy difícil que nos crucemos todos los días y nos veamos, entonces hay que organizar muy bien los cambios. Allá por el año 1999-2000, con esta idea, hicimos una gran reunión de casi, yo creo que había cerca de un 90% del funcionariado, y detectamos las debilidades o los puntos flojos que veíamos en la institución, los jerarquizamos y dijimos cómo empezar a trabajar a través de equipos de mejora. Hay 2 etapas en los equipos de mejora. En esta primera etapa la participación fue un poco espontánea, cada uno reconociéndose más fuerte en algunos aspectos, decidió qué equipo iba a integrar y vemos que un equipo de mejora es un ámbito o una instancia de trabajo compartido, ¿verdad? Colectivo, sistemático, que tiene un objetivo a lograr. Y ¿cuáles son las finalidades de la formación de los equipos de mejora? Por ejemplo, informar, en el caso de la institución a la que pertenecemos, con sus dimensiones también es muy importante que la información llegue en tiempo y forma a todos los educadores, coordinar actividades entre los distintos sectores, identificar estrategias colectivas que poder aplicar y solucionar aquellos problemas que habíamos detectado. Los beneficios del trabajo en equipo, bueno, bien sabemos que cuando trabajamos individualmente, la riqueza es mucho menor y que cuando trabajamos en equipo el producto es mucho más que la suma de lo que cada uno aporta, ¿verdad? Es el sentido de pertenencia, el sentido de poder participar, todo eso enriquece muchísimo la forma de trabajo. Dale nomás. Bueno, ¿cómo es? No es menor tampoco tener en cuenta cómo van a funcionar esos equipos. Es inviable pensar en un equipo de 15 personas, como en un principio algunos equipos subieron, bueno, era totalmente inviable el trabajo. Entonces, lo ideal es entre 5 y 7 personas, reconociendo las fortalezas de cada uno, con una periodicidad que se acuerda en el equipo, pero normalmente era quincenal durante 1 hora y media, organizarse internamente, tener un coordinador, un secretario, labrar un acta de cada una de las reuniones que se hacía, equipos que fueran abiertos a invitar a participar a personas más capacitadas para algún tema puntual que se deseara ampliar o aclarar, crear comisiones de apoyo en casos necesarios y tener una comunicación permanente con los integrantes del equipo de dirección, que en ese momento era equipo de dirección y todavía no consejo. Bueno, cada equipo tiene un objetivo y es importante en el momento de plantearse el objetivo, no plantear un objetivo demasiado ambicioso. Eso que decían hoy de comer el elefante de a poquito, yo creo que va muy bien. Más vale ir poco a poco también en el planteo de los objetivos para no sentirnos después desilusionados de que no lo alcanzamos. Un cronograma de actividades que se va a flexibilizar de acuerdo a las circunstancias y un resultado a lograr, algo que queremos mejorar puntualmente. Y la tarea de cada equipo es analizar esa propuesta y hacerla viable. Bueno, allá por el año 2006 se crea ASIP, son las siglas de un área que se crea desde la Dirección General del Colegio, teniendo un poco en cuenta también lo amplio, las dimensiones de la institución.
se crea un equipo llamado Área de Coordinación y Proyectos, creado en el 2006, lidera y anima procesos académicos, pedagógicos y pastorales, y también coordina las actividades en esta complejidad institucional con claridad en procesos de gestión. En un inicio estaba integrado por 3 personas, un representante de primaria, un representante de secundaria y una animadora, una facilitadora o coordinadora para llevarlo adelante. Fueron muy buenos los inicios, el sentarnos a hablar cada uno del sector al que pertenecía, fue una etapa de enriquecimiento realmente. Así trabajamos en el 2006, 2007, con esta metodología de trabajo que, bueno, era la forma de trabajar en equipos de mejora, algunos con más éxito que otros, algunos eran más frustrantes, nos dábamos cuenta que después en la evaluación no habíamos logrado ningún producto, o que el área en el cual habíamos querido intervenir no lo habíamos logrado. En el año 2008 nos incorporamos al modelo PCI. Y ahí, sin lugar a duda, encontramos como el zapato apropiado. Es decir, fue el momento en el cual esto que veníamos trabajando intuitivamente, o bueno, muy coordinado con estas asesorías externas que nos iban orientando, pero no teníamos una metodología, no teníamos una herramienta que nos sirviera para esta complejidad que era nuestro colegio. Y bueno, esta primera etapa de diagnóstico institucional se pasó en una coordinación institucional, en una jornada de febrero en que estaban todos los educadores, o una gran cantidad, pero por lo menos el 75% de los educadores debería estar, porque después en la medición que nos pedía la guía del PCI, bueno, para puntear teníamos que tener un 75% de los educadores. O sea que estamos hablando que en alrededor de 250 educadores teníamos que contar con una población bastante grande. En esta primera etapa se pasó la guía, esta guía que hablaba Isabel, que era en la cual estaba ámbito por ámbito de la institución, la autoevaluación que hacíamos cada uno de los que integrábamos la comunidad. Y a partir de ahí es que nosotros nos metemos en el proyecto, porque ahí pudimos tener los primeros resultados. Y ahí se dio esto que también todos comentamos, nos parecía que había ámbitos que eran bárbaros, que teníamos una fortaleza bárbara, y veíamos el baremo y nos estaban marcando 10%, 3%. Siempre pensamos que nosotros en acompañamiento, un colegio que teníamos, pensábamos que, de hecho lo teníamos, pero bueno, en esto que después nos fuimos dando cuenta de que no teníamos el registro, que no teníamos una metodología de evaluación, decíamos, no puede ser que nosotros en acompañamiento, que eran una de nuestras fortalezas, en el momento del baremo nos daba, yo qué sé, 0%, fue frustrante, pero bueno. Hagamos lo que hagamos, algo vamos a mejorar. Claro. Y además un poco cómo era que íbamos a tener que de alguna manera desanudar esos ámbitos que nosotros sabíamos que tenía y dónde estábamos, dónde los registrábamos. La metodología del PCI, son todos los ámbitos que abarca la guía y que abarca el programa. Es decir, es una intervención bien interesante en la parte curricular, que es la razón de ser de un centro educativo, y a su vez era la evaluación en planteamientos institucionales, en estructuras, en relación y convivencia, en orientación y acompañamiento, familiar y entorno, administración y servicios. Estos eran los 7 ámbitos que el PCI, el programa, tiene. Por lo cual nosotros íbamos a tener que hacer una lectura a partir del diagnóstico para ver cómo organizábamos ahora los equipos de mejora para que intervinieran directamente en cada uno de los ámbitos. Y ahí, bueno, ahí cambió el equipo de mejora, porque en realidad ahora teníamos que estar con muy en contacto la facilitadora externa, que era la que nos venía, que esto que dijo Isabel, nos entusiasmaba, nos orientaba, nos iba llevando por, bueno, esto no es tan así, esto es una fortaleza, vamos a buscarla en qué ámbito podemos medirla. En realidad, en esta segunda etapa, los equipos de mejora cambiaron sustancialmente, porque en realidad estaban nombrados ya más directamente, porque sabíamos dónde teníamos que integrar, y además
Hoy hablábamos de la segunda etapa de los equipos de mejora, ya nombrados por el Consejo de Dirección, con integrantes de distintos sectores del colegio, coordinados por el Área de Coordinación y Proyectos, ASIP, y a la luz de la misión, visión, calidad educativa y valores. A esa altura ya habíamos, si bien la misión del colegio estaba ya clara, había que definirla, ponerla en palabras, la visión, la calidad educativa, que hoy decía que no es lo mismo el concepto de calidad educativa para un centro que para otro, de acuerdo a sus características personales, ¿no? Y los valores institucionales, definirlos. Si somos un centro que trabaja en valores, la pastoral atraviesa toda la actividad. ¿Cuáles son nuestros valores? Priorizarlos y definirlos, lo cual no es sencillo. Y formando parte de nuestro proyecto educativo institucional. A modo de ejemplo, algunos de los equipos de mejora que se formaron durante el año 2009, por ejemplo, el proyecto de convivencia referido al ámbito 3, algunos de ellos tuvieron una permanencia de unos meses o un año y otros demoraron más porque siguieron trabajando. Por ejemplo, el proyecto de convivencia terminó un documento recién este año, después de mucho hablar, se trabajaba, pero se iba madurando y se iba cambiando a veces en la marcha. Logramos tener nuestro proyecto de convivencia plasmado en un documento, ¿verdad? El proyecto de dirección del Consejo de Dirección también, que se hizo todo esto con la ayuda de la asesoría o de la facilitadora. La zafada, que es una actividad pastoral y lúdica que involucra a toda la familia, a toda la comunidad educativa, familia, alumnos, educadores, en un fin de semana donde hay una movida generalizada. Eso era, puntualmente se formó para organizarla, bueno, después ese equipo de mejora desaparece, ¿verdad? Lo mismo la celebración de los 120 años del colegio en el 2009, también se formó un equipo de mejora precisamente para esa actividad. El proyecto de comunicación, que también tuvo sus pautas y sus documentos, decíamos y destacamos de nuevo que la comunicación no es sencilla en un edificio tan grande. El proyecto de acompañamiento a las familias y el plan de formación permanente al que se le ha dado mucha importancia. No podemos mejorar si no mejoramos nosotros primero, y la manera es formándonos. Y tenemos la suerte de que el colegio apuesta fuertemente a ese aspecto, brindando formación permanente durante todo el año. Este trabajo del 2009 comenzaba en marzo, se trataba de instrumentar durante todo el año. En las jornadas de cierre se presentaba a la comunidad educativa el balance de los logros. Algunos, los logros no habían podido ser demasiado significativos y continuaban, otros tenían fin, pero siempre en esto de comunicar y devolver a la comunidad educativa, porque si bien no estaban interviniendo en algún equipo en especial, el total estaba sin duda participando de alguna manera u otra en la implementación del plan. ¿Qué impactos institucionales tuvo este modelo del PCI que a nosotros, Colegio Sagrada Familia, con estas características realmente nos sirvió muchísimo? Es un modelo integrador, es decir, integra todos los espacios institucionales, pedagógico, curricular, pastoral, administrativo y de servicios. Y no es menor esto, porque estamos pensando en que intervengan sectores que de repente no es tan común que intervengan en una comunidad educativa. Es coherente porque para poder empezar en este trabajo tuvimos sin lugar a duda que ponernos de acuerdo, y en esto que decía Graciela, ¿qué entendíamos nosotros para calidad? No es un trabajo chino definir la calidad. Y además, una vez metidos en el modelo, no era que pocos o que 3 o que 4, teníamos que reunirnos casi toda la comunidad educativa para definir cuál era la calidad. ¿Qué entendíamos por calidad? Es un modelo también muy exigente, porque bueno, ahí sí que la rigurosidad nos hacía que todas las actividades estuvieran sistematizadas, tuvieran un porcentaje. Teníamos que para consensuar determinadas actividades, teníamos que tener un 75% o un 60% de consensuado de las voluntades.
Y es evaluable el modelo, que también eso da como seguridad, da como transparencia. En la medida que uno pone energía, trabaja, elabora un producto, que ese producto sea evaluado y presentado a la comunidad educativa y que se comparta, da también, e incide también en la comunicación. Indirectamente también incide en la comunicación, porque todos más o menos, o cada vez mejor, nos vamos enterando de que, bueno, aquel equipo que empezó a funcionar, caramba, tuvo estos resultados, en este año le fue muy bien, incidió en esto, mejoró en esto, sin duda es otro pasito más. En el año 2010 vimos que, bueno, ya estamos metidos en este proyecto, estaría bueno que vamos a animarnos a medirnos, vamos a animarnos a la auditoría, que al principio ni se nos pasaba por la cabeza. No era ese el objetivo era mejorar, pero como todo, vimos en determinado momento, también por intermedio de la Universidad Católica, la facilitadora externa, como que bueno, vamos a animarnos a dar este paso. Para eso, sin duda, había que tener un compromiso institucional del Consejo de Dirección. El Consejo de Dirección era el que tenía que avalar y decir, sí, vamos a ponernos en estos últimos tramos, de toda la comunidad educativa, porque seguíamos necesitándola, y así como área de coordinación y de recopilación de todos los datos que se necesitaban. Tuvimos 2 primeras mediciones en el año 2010, una en marzo y otra en julio, con un riguroso punteo de todos los indicadores de logro que estaban en la guía. Es decir, volvimos a pasar la guía que habíamos pasado en el 2008, y bueno, ahí tratando de mejorar, y todas las cosas que teníamos 0, tratar de ver cómo habíamos mejorado, si las habíamos completado o no. Y además el control de evidencias, que eso sin duda la duda era lo más difícil. Esto que vamos a compartir ahora es una forma de registrar y de cómo nosotros podíamos, en esta institución tan enorme, tener un espacio institucional que diera cuenta de la lógica y de la coherencia de todo este programa. Graciela, ahora les explica uno. Bueno, hay muchos documentos previos que tenemos que tener en cuenta, pero a su vez todos los días estamos trabajando, viviendo y creciendo con los chicos, ¿verdad? Entonces, misión, visión, concepto de calidad y valores eran nuestros documentos guía, ¿verdad? Nos planteamos un plan estratégico a 3 años y ese plan estratégico tiene que reflejar qué misión tiene el colegio, ser coherente con la visión, estar presente en el concepto de calidad y reflejar los valores institucionales. Los valores institucionales que están en nuestro proyecto educativo. Si ustedes ven la complejidad, a partir de ese plan estratégico que tiene en cuenta todos los documentos, el Consejo de Dirección hace su plan general anual, y de allí cada uno de los sectores, primaria, secundaria, educación inicial, tiempo completo, va a realizar el plan sectorial. Todos ellos van a ir a orientar a los proyectos curriculares, los proyectos curriculares transversales, los de toda la institución. A partir de allí seguimos bajando a las programaciones de aula. La idea es que la planificación de una maestra, de un profesor, o de un profesor especial, lo que sea, refleje acá aquello, la misión, la visión, la calidad y los valores. En el momento de ver o de estar trabajando en un aula, yo tengo que tener en mi ADN todo esto, como para tenerlo bien impregnado. Es complejo en apariencia, pero bueno, se logra y después se forma una red que es imposible de desatar. Y vamos rapidito porque ya se pasó el tiempo. Esto es lo que nos interesa ahora compartir con ustedes, es la constatación de mejora que se produce a partir de la certificación en calidad, que fue lo que recibimos el año pasado en los 7 ámbitos, en la anterior muestra algunas de las prioridades que recomienda la auditoría para mejorar. Y otro desafío que es trabajar, estamos trabajando, lo dijo el San Juan Bautista, también en la elaboración del ámbito pastoral, porque como colegios católicos confesionales es mejor tener un ámbito específico para la medición del ámbito pastoral. Las 4 constataciones importantes de mejora que vimos fue, en la gestión,
el trabajo en equipos y en proyectos. Una incidencia muy significativa en la cultura institucional es esto: todos trabajamos en equipo y todos trabajamos en proyectos. La importancia de mantener la coherencia interna entre los distintos sectores que se han alineado a la metodología de trabajo sistémica y la participación del Consejo de Dirección en la elaboración de normas presupuestarias y en la gestión económica. Es decir, esto en cuanto a la gestión es el cambio que estamos constatando este año.